Muy buenas, en este vídeo vamos a repasar todos los reglajes que podéis hacer en el F1.25, que son muy parecidos a los del F1.24, iguales que los del F1.23, pero que está bien que los vayáis repasando y que sobre todo los entendáis los que estáis entrando en este mundo de los F1 a nivel de pasar un rato simplemente jugando con el mando y ya está, o que os lo tomáis un poquito más en serio, por así decirlo, y tenéis un volante y todo esto. La idea es que entendáis cada uno de los parámetros, qué es cada uno de ellos, cómo ajustarlo y que de esa forma podáis ir haciendo vosotros vuestros propios reglajes. O que si buscáis por ahí por internet alguno, os lo pasa un amigo, lo que sea, y estáis utilizando un setup, pero no se termina de ajustar a vosotros, estáis incómodos, preferís ir más rápido en un sector en vez de en otro, lo que sea, pues que sepáis dónde tenéis que tocar para optimizar el rendimiento. Y os aseguro que puede ser un mundo al principio, pero cuando lo entiendes se disfruta incluso más el juego. Dicho esto, importante, este vídeo no va de explicaros dónde tenéis que poner exactamente cada parámetro. No va de deciros, si tienes un pequeño problema aquí, lo único que tienes que hacer es esto. Ni deciros, oye, lo de las presiones, por ejemplo, lo tienes que poner siempre al máximo, siempre al mínimo. No va de eso, va de entender cada uno de los reglajes, qué son y cómo podrían afectar. Y lo digo así porque a lo mejor salen actualizaciones, hay ciertos cambios en el juego y eso puede hacer que varíen. Así que va a ser como una masterclass muy cortita, muy al grano, para que entendáis la mecánica y los reglajes de un Fórmula 1. Además lo vamos a hacer también con la tablet para explicarme un poquito mejor con las ilustraciones o las fotos de los coches, así que no debería quedar ninguna duda. Y por supuesto, hablando de masterclasses, si queréis aprender de verdad desde cero, aunque no tengáis ni la más remota idea de mecánica, cómo funciona un Fórmula 1, cómo hacer los reglajes, incluso os interesan temas de telemetría, de dinámica de coches, de pilotaje, de aerodinámica, de estrategias de carrera, absolutamente todo lo que os imaginéis lo tenéis en Level Up Academy. Es una única suscripción mensual que no tiene que pagar una matrícula la primera vez que te registras, no tienes que estar un periodo mínimo, nada. Por ejemplo, solo te interesa el tema de reglajes, pues a lo mejor con un mes que te dé para verte el curso de sistemas generales del vehículo, que explico cada parte de un coche, después de introducción a los setups y quizá después alguno más relacionado con la Fórmula 1, pues con eso ya estaría. Quizá para ti un mes es suficiente. Hay personas que quieren profundizar mucho más en otros temas de telemetrías, de reglajes y demás. Cada uno se puede adaptar. Y además podéis ir marcando los cursos como pendiente, lo que a ti te interese. Y mira, el mes que viene no tienes tiempo, pues te das de baja y el siguiente te vuelves a dar de alta sin ningún problema y sigues por donde lo dejaste. Vamos subiendo constantemente nuevo contenido. Ya tenéis más de 50 cursos, más de 30 masterclasses. Tenéis setups de Sim Racing, por cierto, que van saliendo a petición y que iremos sacando también de este F1.25. Y no solo el setup como tal, sino un vídeo explicativo para que entendáis por qué he puesto así cada parámetro y que vosotros lo podáis modificar. El nuevo contenido también lo podréis ir viendo y además haremos una masterclass detallada, mucho más larga, más densa también, hablando de los setups del F1.25. Así que si os interesa aprender de automovilismo, ya sea a nivel aficionado o porque os queréis dedicar a ello como ingeniero, como mecánico, como periodista, como lo que sea, pues echar un vistazo que os aseguro que merecéis mucho la pena. Por el precio que tiene, la cantidad y la calidad de contenido que tenéis ahí, os aseguro que no hay nada igual. Hechas las presentaciones, vamos con los setups propiamente. Empezando con la aerodinámica. Tenemos, como siempre, dos parámetros, alerón delantero y alerón trasero. Es muy fácil de entender porque al final no tenemos, por ejemplo, 5 paquetes aerodinámicos y dentro de cada uno podemos modificar el ángulo de incidencia de los alerones, que ahí se complicaría más la cuestión. No, solamente modificamos los alerones como tal. Sí que tenéis un rango enorme, desde 0 hasta 50, y la clave está en cómo ponéis cada uno de los parámetros, por supuesto, de forma individual, pero también proporcionalmente uno con otro. Me pongo con la tablet para explicarlo un poco mejor. Estamos modificando alerón trasero y alerón delantero, sabiendo que ya de por sí los Fórmula 1 generan carga aerodinámica con el suelo y el difusor. Por lo tanto, aunque pongas la carga aerodinámica al 0 en ambos alerones, vas a seguir generando carga aerodinámica. ¿Para qué se pone todavía más carga con los alerones? Pues uno, para generar todavía más carga y tener más apoyo, porque la aerodinámica al final es como un empuje del aire hacia abajo que te permite que el neumático tenga mejor contacto con el asfalto. Pero es que además de conseguir eso, puedes cambiar el balance aerodinámico. Si pones, por ejemplo, mucho ángulo de incidencia delante y muy poquito detrás, en general estarás generando la carga aerodinámica que sea, pero proporcionalmente delante tienes más carga que detrás, y esto es muy importante. Por ejemplo, en circuitos que son de mucha velocidad, tipo Barcelona, tipo Silverstone, tipo Suzuka, ahí poner un balance aerodinámico adelantado te suele ayudar porque hace que en curvas rápidas el coche te responda mejor. Al final, si tienes más apoyo aquí, este apoyo se traduce en
agarren los neumáticos delanteros, que lógicamente pues son los que dirigen a un lado y al otro el coche. Tener más apoyo en el tren trasero también te da una ventaja estratégica, por así decirlo, y es que los Fórmula 1 son tracción trasera, es decir, tienes la unidad de potencia por aquí y demás, y el diferencial está por aquí que reparte el par a las ruedas. Por lo tanto, estas dos ruedas traseras son las que empujan el coche. Si tienes más apoyo aerodinámico aquí, más agarra en estas dos ruedas y por lo tanto vas a poder salir mejor de ciertas curvas. Y todo esto lo tenéis que contextualizar con que la aerodinámica aumenta exponencialmente con la velocidad. Entonces, si queréis modificar algo a baja velocidad, pues no toquéis la aerodinámica porque ahí no te va a ayudar tanto. Así que estos pequeños detallitos son importantes. Por supuesto, ¿por qué no ponemos siempre la aerodinámica al máximo con un ángulo de incidencia tremendo de los alerones para fomentar tanto el agarre detrás como delante? Porque esa carga aerodinámica genera un empuje hacia atrás, que es lo que se denomina drag. Por eso en circuitos de mucha velocidad se tiende a poner menos carga aerodinámica. Entonces al final es un equilibrio. ¿Qué prefieres tener? ¿Más carga aerodinámica para que el neumático tenga más apoyo y por tanto poder ir en las curvas más rápido? ¿O prefieres no tener tanto empuje hacia atrás que te va a limitar la velocidad punta? Pues por supuesto depende. Esto es simplificándolo al máximo. El tema aerodinámico, como os decía, se puede profundizar muchísimo más. Dejando ahora de lado la aerodinámica, el siguiente parámetro que tenemos es el de la transmisión. Tenemos dos ajustes. Que sepáis que en un Fórmula 1 no solo tenemos ajuste del diferencial en aceleración y en deceleración, sino que tenemos también como un intermedio, que lo llaman mitad de curva, es decir, es como empezando a salir de las curvas y luego ya cuando hemos salido, ¿vale? Está controlado por electrónica, entonces es una maravilla. En este caso solamente tenemos dos. Y como yo os decía, volvemos otra vez a la tabla, el diferencial está aquí porque es un elemento que reparte el par entre estas dos ruedas. Entonces, cuando estamos acelerando, las dos ruedas pues rotarán lógicamente para intentar empujar el coche. ¿Qué hace el diferencial? Cuando lo bloqueamos, pues bloquea la diferencia en la velocidad de ambas ruedas. Porque si tú estás tomando una curva hacia la derecha, por ejemplo, voy a ponerlo así para que se vea mejor, lógicamente esta y esta tendrán que llegar al mismo tiempo, porque si una llega antes que la otra, lo que está pasando es que el coche está haciendo un trompo, está pasando algo raro. Y en ese mismo tiempo, esta tiene que recorrer muy poquito y esta tiene que recorrer mucho, por exagerarlo. Realmente es que una tiene que recorrer más que la otra. Entonces, si bloqueas el diferencial y la velocidad de esta, por lo tanto, es la misma que esta, lo que va a pasar es que el coche no rote, sino que siga recto. Eso es lo que llamamos subviraje. Así que ahí está la cuestión del diferencial. ¿Por qué tenemos en aceleración y en deceleración? Porque se puede controlar, es decir, al final es como una diferencia en el par, por simplificarlo mucho y no liarnos demasiado. Entonces puede ser que sea del sistema de la transmisión hacia las ruedas, que es cuando estamos acelerando, o que sea de las ruedas hacia el sistema de la transmisión cuando estamos frenando. A eso llaman aceleración y deceleración. Cuando estamos dando gas y cuando no estamos dando gas, o acelerando o no acelerando. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, que entrando en una curva el coche rote más, pues lo que tienes que permitir es que la rueda exterior vaya más rápido que la rueda interior y así el coche rotará. Si los bloqueas, pues el coche rotará menos, que parece algo negativo, pero si tienes un problema que cuando estás entrando en curva el coche se te da la vuelta tal, pues bloquearlo te puede venir bien. Ahora, son tracción trasera, así que esto tiene truco, porque cuando tú estás girando, pensar, vale, pues lo desbloqueo también en salida porque así estaba más rápido que esta y el coche me rota. No funciona así, es al revés, porque como es una tracción trasera, si tú bloqueas mucho este diferencial, lo que va a pasar cuando estás girando es que este tren trasero se deslice hacia afuera, porque los neumáticos, aunque no lo parezca, en una curva se deforman hacia afuera por las cargas laterales. Entonces, si estos neumáticos, que aunque no lo parezca, porque parece que van rectos, están inclinados hacia afuera y tú le metes una aceleración brutal, mientras que este tren delantero sigue haciendo la curva, fijaos en lo que ha pasado. Tengo aquí el tren delantero y aquí el tren trasero. El coche ha hecho un trompo. Por tanto, el diferencial en aceleración nos va a condicionar eso. Si lo bloqueo, el coche va a tender a hacer un trompo. De hecho, esto en los coches de drift, que es como el ejemplo que pongo siempre, aunque no soy precisamente experto en drifting, lo que se hace es soldar el diferencial cuando es un diferencial trasero. De tal forma que en cuanto aceleres, las dos ruedas traseras van a irse y entonces el coche, pues digamos que rompes esa trayectoria normal
y haces que el tren trasero se deslice hacia afuera y ya pues vas haciendo contravolantes con el tren delantero, lógicamente, que es el que dirige. Así que ojo con esto, que son como pequeños detallitos, pero que marcan la diferencia. Siguiente parámetro que podemos controlar, el de la geometría de la suspensión. En este caso es tanto la caída como la divergencia o convergencia, porque la caída es una inclinación que tenemos en las ruedas así, que están inclinadas hacia allá. Si estuviesen inclinadas hacia afuera sería caída positiva, nunca es caída positiva, siempre es negativa. Por eso siempre van a estar así y así. De hecho, en Fórmula 1 detrás no suele haber tanta caída como delante, por eso también tenéis limitados los rangos que podéis modificar vosotros. Y luego la convergencia es en el tren trasero y la divergencia es en el tren delantero. Vamos paso por paso y empezamos por la caída. ¿Cuándo nos va a interesar poner más caída y por qué ponemos caída al fin y al cabo? Porque si tú tienes las ruedas así, cuando el coche esté girando a un lado, se va a balancear. Y cuando se balancee el coche, que el chasis se puede observar un poquito, las ruedas es un poco más complicado, pero también se puede apreciar, si la rueda está así, de normal, y se inclina hacia allá, se va a poner recta y ya vas a tener mucho apoyo. Sin embargo, si estaba recta y se inclina hacia allá, ¿qué va a pasar? Pues que la rueda ya va a apoyar solamente esta parte y esta ya no. Por simplificarlo mucho el asunto. ¿Quieres mucho rendimiento en curva? Pues pones más caída. ¿Quieres mayor eficiencia en recta y sobre todo en frenada? Suele ser, pues entonces menos caída. También es cierto, si nos ponemos ya muy puntillosos, de decir, bueno, si tienes más caída, hay menos superficie del neumático en contacto, tienes menos pérdidas por rodadura, porque hay menos superficie en contacto, pero sí que es cierto que también se están deformando más los neumáticos, entonces por superficie habría menos, pero por deformación habría un poco más, entonces ya dependería del caso. Lo más normal, poner mucha caída te va a permitir ir más rápido en curva, porque vas a hacer más protagonista a la parte exterior del coche, menos a la interior, ojo, eso también tenerlo en cuenta, porque si tenemos caída así y se inclina hacia allá, ¿qué va a pasar? Pues que una entra en contacto, pero la otra empeora todavía más. Esta apenas tiene contacto y está mucho. ¿Por qué nos interesa que la exterior tenga mucho contacto o mejor agarre y la interior tan malo? Porque hay más peso del coche en la parte exterior. Entonces es repartir el peso, lo mismo que repartir protagonismo, que suelo decir yo. ¿Quién es el protagonista? ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿La parte izquierda del coche? Pues esa es la que quiero yo fomentar el agarre. Insisto, estoy simplificando muchísimo. O sea, los que estéis en Leva la Academy, hayáis profundizado en cursos de telemetrías, cómo analizamos estos cambios en los reglajes con Motec y todo esto, sabréis de lo que hablo, pero ya digo, yo creo que para un nivel base puede estar muy bien entender esto. En general lo podríamos resumir así: mucho rendimiento curva, ponemos más caída. Preferimos más rendimiento en recta y sobre todo para frenadas, menos caída. Y luego el tema de la divergencia y la convergencia, se pone convergencia sobre todo en circuitos más revirados, algo así, porque te da un poco más de agilidad. Al final, yo como lo suelo explicar, porque creo que es como muy visual, pensad que divergencia es que esta rueda, en vez de estar totalmente recta, apunta hacia afuera y esta también. De tal forma que, ¿qué es lo que está buscando esta rueda? Desestabilizar el coche hacia allá. ¿Qué es lo que busca esta? Desestabilizarlo hacia acá. Sin embargo, la convergencia, que se pone en el tren trasero, lo que busca es centrar el coche, ¿vale? Yo creo que así más o menos de forma visual se puede entender. Si pones mucha divergencia delante, haces como el coche un poquito más nervioso. De hecho, estás deformando los neumáticos y haces que la frenada sea mejor dentro de ciertos límites. Y pasaría algo parecido con la convergencia trasera, pero es que además nos ayuda a estabilizar el coche cuando el tren trasero es más protagonista. ¿Cuándo es más protagonista? Cuando estamos acelerando. Y como hemos explicado antes, es una tracción trasera que se está deformando los neumáticos hacia allá. Y si le pegas un acelerón, el coche va a venir para acá el tren trasero, para acá el tren delantero, y lo que te ha pasado es que has hecho un trompo. Eso es un sobreviraje exagerado. Pues gracias a la convergencia puedes corregir ese sobreviraje dentro de ciertos límites, porque tiendes a estabilizar el coche, como yo os decía. En general, cuando estamos acelerando, se transfiere peso hacia atrás saliendo de una curva. Entonces el tren trasero es el que hay que tocar porque es más protagonista. Si estamos entrando en curva, estamos frenando, se transfiere peso hacia adelante. Este es el tren más protagonista y es el que deberíamos modificar. Más o menos, simplificando las cosas, pero yo creo que explicándolo poquito a poco podemos ir entendiendo todos los parámetros. Siguiente reglaje que podemos y debemos modificar, el de las suspensiones. Este para mí es quizá el peor entre comillas, porque en un Fórmula 1 a nivel de suspensiones se pueden hacer 1000 cosas. Para que os hagáis una idea, tenemos en un Fórmula 1, solo nos centramos en las suspensiones delanteras, Tenemos un muelle central
que solo va a actuar cuando el tren completo se comprime o se expande. Tenemos las anti-roll, que van a actuar cuando hay un balanceo hacia un lado y hacia otro. Tenemos también muelles individuales para cada una de ellas. Y no solo tenemos muelles, sino que a cada muelle le acompaña un amortiguador. Y no solo tenemos eso, sino que los amortiguadores se regulan a compresión lenta, compresión rápida, expansión lenta, expansión rápida. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, controlar el cabeceo del coche cuando estamos frenando, eso sería amortiguación lenta, esa transferencia de peso. Aunque te parezca que en cuanto pisa hay transferencia hacia adelante, eso sería lenta. La rápida es cuando vamos por encima de un bache. Y esto, bueno, de un piano, alguna irregularidad del asfalto, lo que sea. Y esto en el F1 está simplificadísimo. Lo digo porque quizá algunos venís de Assetto Corsa o habéis visto cosas de Assetto Corsa, de Racing, del simulador que sea o el Competition y demás, y aquí veis que está todo muy simplificado. Pues efectivamente, está todo muy simplificado. Al final lo que tenemos es suspensión delantera, suspensión trasera, que estás como controlándolo prácticamente todo, pero más a compresión, digamos. Luego tienes barra estabilizadora delantera, también la trasera. No modificas elemento elástico y amortiguador, es decir, muelle y amortiguador, sino que es todo por completo, como todo más duro, todo más blando. Y luego tienes también las alturas. De esta forma lo que vas a controlar para cada uno de los ejes es cómo se comprime y se expande y cómo se balancea. Si te quieres oponer mucho al balanceo porque es un circuito muy rápido, o sea, de curvas muy rápidas me refiero, no en recta, sino en curva, lo que va a pasar es que al tomar una curva de 5 Gs, pues va a haber muchas cargas laterales. Cuantas más cargas laterales, más balanceo del coche va a haber. Ahí nos opondríamos. Pero luego es verdad que es un poco complicado el tema de las anti-roll en general. Lo quiero simplificar y tampoco enrollarme demasiado. Pero sí que es cierto que teniendo más balanceo en el tren delantero en curvas lentas, nos va a permitir que el coche entre mejor. En curvas rápidas va a ser peor porque tenemos menos eficiencia en este alerón, porque el alerón prefiere ir siempre lo más horizontal posible. Entonces en curvas muy rápidas preferimos unas suspensiones que no balanceen el eje que sea, el delantero o el trasero, porque así los alerones funcionan mejor y el suelo del coche y todo. También es cierto que tenéis que tener en cuenta que las anti-roll se oponen al balanceo. Si tienes este coche, por ejemplo, y solamente esta rueda se sube un piano que hay aquí y se opone al balanceo, no se va a comprimir esta rueda y esta se va a quedar aquí, sino que va a pegar un golpe y el coche puede saltar. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Si tienes una de las ruedas del eje muy comprimida y de repente pillas un bache, pues va a hacer que el coche directamente salte. Sin embargo, si la anti-roll está más blandita, puede balancearse más este eje porque esta rueda ha subido al haber pasado por encima de un piano. Son cositas un poco más complejas, por así decirlo, pero bueno. Y luego, en cuanto a las alturas, lo típico es lo más bajo posible. Porque yo antes os decía, los alerones aumentan más la carga aerodinámica, podemos jugar con el balance, que si lo atrasamos, que si lo adelantamos, pero la carga aerodinámica de un Fórmula 1, sobre todo esta nueva generación, en la realidad se genera con el suelo también y con el difusor. Cuanto más bajito vaya el coche, más bajo va a estar el centro de gravedad y por lo tanto vamos a tener menos transferencia de peso, tanto delante en frenada como hacia atrás en aceleración, como hacia afuera cuando estemos girando. Pero es que además el coche al ir más bajito va a hacer que toda la aerodinámica sea más eficiente. No es como antes que yo os decía, si pones más carga aerodinámica, pues más empuja hacia abajo, tienes más agarre, pero también más empuja hacia atrás y pierdes velocidad punta. No es así. Gracias a bajar el coche vas a tener más carga aerodinámica y menos empuje del aire hacia atrás, porque te quitas drag. Realmente lo que estás haciendo es reducir la superficie frontal del coche, que esto, para los que hayáis visto cursos de aerodinámica y demás, también se va la vaca y sabéis de lo que hablo, pues esta superficie frontal o el área frontal también se reduce y al final el coche es más eficiente, para que nos entendamos y simplifiquemos. Sí que hay ciertos trucos, por así decirlo, que está interesante, que yo cuando hago aquí en el canal las previas de un circuito y todo esto, cuando hablamos de los reglajes, también os lo cuento. Y es que hay circuitos en los que te conviene llevar el coche alto, pero luego hay largas rectas. Entonces, en la recta llevar el coche alto es un desastre, tú lo quieres bajito. ¿Qué haces? Controlas la compresión del eje completo, tanto delantero como trasero. Entonces pones el coche alto para que a baja velocidad el coche vaya alto y puedas, pues por ejemplo, absorber bien los pianos y demás. En el caso del F1.25, pues sería que puedes poner las anti-roll más blandas, las suspensiones más blandas y todo. Pero luego en recta, si a compresión los muelles no son muy rígidos, con un poquito de empuje que haga el aire hacia abajo, los muelles que están por aquí de las suspensiones se van a ir comprimiendo y cada vez el coche va a ser más bajito. Es decir, a baja velocidad es alto, pero luego a alta velocidad es bajo.
Y eso pues es muy interesante porque puedes controlar en función de si estoy en recta a mucha velocidad, el coche es bajito, muy eficiente, poco drag, pero luego en curva lenta, que el drag no me importa, es más alto y tengo las suspensiones que me permiten controlar mejor el coche porque tiene más recorrido y todo esto, ¿vale? Ya os digo, está muy simplificado lo que os estoy contando. Entonces sí que hay pequeños detalles que son matizables y demás, pero de verdad con todo esto yo creo que no vais a tener problema en entender las cosas. Siguiente parámetro que podemos y debemos modificar, el de los frenos. Hay dos parámetros, en un Fórmula 1 real hay muchos más. No hay ABS, por supuesto, ni aquí ni en un Fórmula 1 real, pero sí que se puede controlar, por ejemplo, la migración de la frenada, las recuperaciones de energía del tren trasero con la unidad de potencia, en fin, muchas cosas. Nosotros lo vamos a simplificar, como lo tenemos en el F1.25. Frenada delantera y presión de los frenos. Llaman frenada delantera a lo que es el balance de frenada. Si tú dices, tengo un balance de freno un 55, significa que el 55% de la potencia de frenado va al tren delantero y un 45% al tren trasero. Esto es muy importante. ¿Y por qué en un Fórmula 1 sobre todo solemos tener más presión de frenado delante que detrás, aparte de la recuperación de energía y todas estas historias que se hace con el tren trasero? Porque la unidad de potencia está aquí, con su diferencial y todo lo que yo os explicaba. Entonces, cuando tú frenas se recupera energía con las ruedas traseras, no con las delanteras. Aquí tenemos un sistema de freno relativamente normal, dentro de que es un sistema hidráulico. Entonces, aclarado ese asunto, que me voy por las ramas. ¿Por qué vamos a tener más aquí que aquí en general? Y sobre todo si es un coche de calle, muchísimo más, porque al frenar se transfiere peso hacia adelante. Y lo que debemos buscar es que cuando vayamos a frenar en línea recta, bloquee un poquito antes el tren delantero antes que el trasero. Si te bloquea antes el tren trasero, va a ser prácticamente inconducible el coche. No es que a mí me gusta sobrevirador, que se cruce mucho y yo contravolante y en un Fórmula 1 es muy complicado controlar esto. Puedes hacer que coches se enrosque, sea más ágil y demás con otras cuestiones, pero con el freno yo personalmente no lo recomiendo. Y no solo hay que tener eso en cuenta cuando estamos frenando en línea recta, sino luego cuando estamos entrando en curva. Y yo es una de las cosas más rápidas o más directas que suelo recomendar cuando tienes un problema de que el coche se me da la vuelta, que no soy capaz de controlarlo y demás. Adelantas el balance de freno. En vez de un 54, pues lo llevas a un 57, un 58 y poco a poco ya lo podrás ir reduciendo. Si lo llevas a un 58, por ejemplo, un 60, algún porcentaje muy alto, lo que va a pasar es que estás frenando mucho con estas y poco con estas. Entonces, en frenada en línea recta, estas van a bloquear muy pronto comparado con estas. No un poquito antes, sino mucho antes. Entonces la frenada no es eficiente. ¿Qué sería lo más eficiente? Que el tren delantero y el tren trasero bloqueen al mismo tiempo, porque eso significa que las cuatro ruedas están llegando al límite en el mismo tiempo. Si bloquean antes las delanteras que las traseras, significa que mientras que estas han llegado al límite muy pronto, estas no se han acercado ni siquiera a ese límite. Y si no se han acercado al límite, significa que podrían haber frenado más o menos, por aclarar un poco y simplificar el asunto. Luego, cuando estamos entrando en curva, tenemos un fenómeno que es el subviraje o sobreviraje. Si el coche está girando hacia acá porque la curva es hacia acá y te bloquea las ruedas delanteras, este tren delantero se desliza. ¿Qué significa? Pues que el coche se va largo. Ahora, sigues teniendo esta misma curva. Estás entrando en curva, soltando poquito a poco el freno, aplicando esa técnica del trail braking, y es este tren trasero que tiene cierta deformación hacia afuera en los neumáticos el que se bloquea. ¿Qué va a pasar? Pues que mientras que este tren sigue hacia aquí, este se desliza para allá. Tienes aquí el trasero, aquí el delantero, el coche te ha hecho un trompo. Sobreviraje exagerado. Si quieres que el coche sea más estable entrando en curva, adelantas el reparto de frenada. Si quieres que sea más sobrevirador, más nervioso, lo atrasarías. Y luego tenemos el tema de la presión de frenada, que es relativamente sencillo. Es mucho más fácil frenar al 100% que no quedarte en un 49%. Lo que yo suelo recomendar es pon la presión de frenos al máximo y si ves que estás bloqueando constantemente, bajas un poquito la presión de freno. Porque no te sirve de nada que la frenada más fuerte del circuito tenga que frenar a un 40%. Sin entrar en qué pedales tiene cada uno, que si lo tengo configurado súper duro porque tengo una célula de carga de 100 kilos, sin entrar ahí, Pero es mucho más sencillo frenar hasta el 100%, porque si haces una fuerza de 30 kilos, pues es el 100, si haces de 35 también, si haces de 40 también, entonces te puedes pasar todo lo que tú quieras. Por eso digo. Sin embargo, si es un 40 y frenas de más, ya bloqueas. En general, yo recomiendo hacer esa prueba. Si bloqueas constantemente, lo bajas un poquito y que para la frenada más fuerte del circuito, pues te tengas que quedar
o frenar al 100%, que ahí quizá te estés dejando algo de eficiencia, o muy cerquita, pues en un 90, 95, eso sería lo ideal, porque de esa forma, si en vez de un 95 llegas a un 100, no vas a pegar una bloqueada brutal, vas a empezar a bloquear un poquito y te da tiempo a recular. Pero si la frenada máxima es un 60% y tú pisas a un 70%, pues ahí te vas a pegar una bloqueada brutal. Por eso es como yo lo recomendaría. Y ya para terminar, lo que nos queda es el tema de los neumáticos, que solo se puede regular la presión, pero afecta mucho. El problema de los neumáticos en los simuladores o juegos arcade, o cada uno que lo llame como quiera, es que es la parte más complicada de simular, porque parece una goma y ya está, pero es tremendamente complejo. Sí que es cierto que esto es típico, que en algunos haya que ponerlo al mínimo, luego en otros hay que ponerlo siempre al máximo. Ahí no vamos a entrar. Yo solo quiero explicaros por qué la presión de los neumáticos es tan importante. Y pongo siempre el mismo ejemplo. Si tú tienes una pelota, vamos a pintar aquí una supuesta mesa, y tienes una pelota aquí y pasa el tiempo y se va desinflando, la pelota va a terminar con esta forma, aquí aplastada. ¿Cuál de las dos tiene más superficie en contacto con la mesa? ¿Esta que tiene todo esto porque se ha ido aplastando, o esta, suponiendo que esto fuese un círculo, que es mucho suponer, que solo habría una pequeña parte? Pues lógicamente esta tiene más contacto. Esa es la que tiene menos presión. Entonces, cuanta menos presión tengas, como que se van aplastando los neumáticos y tienen más agarre. El problema es que, yo os decía antes, los neumáticos, aunque no lo parezca, cuando tienes una curva hacia la derecha, se deforman hacia la izquierda. Cuanto menor sea la presión, más blandos son y más se van a deformar. Se van a deformar más lateralmente, por lo tanto puede que sea más imprevisible el comportamiento del coche. Se van a deformar más longitudinalmente, por lo tanto vas a perder velocidad punta, porque al final es invertir energía del motor en deformar los neumáticos. Y esto, el ejemplo más claro es, si tenéis una bici, dad una vuelta y luego le bajáis un poquito la presión a las ruedas y dais la vuelta. Vais a ver cómo os cuesta más. Pues en nuestro caso es energía del motor, que en vez de utilizarse para aumentar la velocidad del coche, se está utilizando o desaprovechando por esa deformación de los neumáticos. Y también, cuando bajamos la presión, bajamos la rigidez de los neumáticos de forma vertical. Por tanto, puede que si tenemos la presión muy alta, rebote mucho y demás. Sí que es cierto que si la presión es demasiado baja y pasáis por encima de un piano, también podéis notar que el comportamiento es muy imprevisible, como que no se va adaptando bien a esa irregularidad. Entonces habría que buscar un término medio. En general, para que os hagáis una idea, en grandes premios de Fórmula 1, Pirelli siempre establece la presión mínima que hay que poner en los neumáticos, nunca la máxima. Lo que significa que los pilotos siempre quieren recortar y poner los neumáticos a la menor presión posible. Lo que pasa es que cuanto menor sea la presión, es cierto que como hay más deformaciones, más superficie, también se van a calentar más los neumáticos. A veces, poniendo más presión, quizás no conseguimos mejor rendimiento, aunque quizás sí que sea un poquito más ágil el coche y demás, pero calentamos menos los neumáticos y pueden durar más vueltas, reducimos el desgaste. Y ya está. Son varios sistemas, varios reglajes, y os aseguro que está simplificadísimo. De hecho, en Level Up Academy tenemos un curso del Fórmula Alfa 2024, que es un mod que simula increíble lo que es un Fórmula 1, pero en Assetto Corsa. Ahí tenemos todos los parámetros que hay y eso es una locura. De hecho, en ese curso lo que hacemos es ir en cada una de las clases con uno de los sistemas y hacemos pruebas en circuito, subiendo, bajando los parámetros, jugando con ellos, y los analizamos con Motec, que es un programa que se utiliza mucho para analizar los datos de telemetría del Sim Racing, porque es el programa más profundo y que nos permite analizar un montón de canales. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya no me enrollo más. Espero que os sirva, que lo pongáis en práctica. Por supuesto, que os paséis por Level Up Academy los que queráis aprender más de automovilismo, tanto real como virtual, y nos vemos muy prontito.